Muy buenas tardes a todos. José, un gusto verte en la casa del Señor. Siempre es una alegría para mí verte en la casa del Señor. Eso ya está en mi corazón. Bienvenido, José. Y a todos los nuevos que vienen de Guatemala, una ciudad que ama al Señor. Cuando yo venía a los Estados Unidos, pasé por Guatemala y vi el corazón fraternal de los hermanos en Cristo. En ese tiempo yo no era cristiano, pero por la gracia de Dios fui encontrado por su misericordia y aquí estoy predicando la palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, hemos alabado al Señor, nos hemos gozado en estas alabanzas que el Señor nos ha regalado. Vamos a Efesios para este estudio de esta tarde y noche, en capítulo 2, versículo 12. Hemos titulado esta enseñanza Sin Dios en el mundo, o lo que es lo mismo, vivir sin Dios. Pues vamos a nuestras Biblias y los que no tienen pueden seguir en las pantallas, ¿no? La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y su palabra dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entramos en oración. Amantísimo Señor y Padre, te damos a ti la honra y la gloria, mi Señor. Para ti, solo para ti, Señor, estamos para rendirte pleitesía, Señor. Toma este vaso de barro, Señor, úsalo hasta convertirlo en vaso de honra, Padre, que es mi deleite y es mi placer, Señor. Haz de mí lo que quieras, Señor, pero en esta tarde yo te pido y te suplico por tu bendita misericordia, Padre, ayúdame a alumbrar los corazones de las personas que se han dado cita a este lugar, tu casa, Padre. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Amén, Señor. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Bien, hemos leído este versículo de Efesios, capítulo 2, versículo 12, dice: en aquel tiempo estaba sin Cristo. Cada uno de nosotros, ya sea por la gracia de Dios, nacimos en las cunas del Evangelio, cuando nuestros padres pertenecían a esta gran comunidad de los soldados de Cristo. Entonces, por gracia y obra del Espíritu Santo, los que nacíamos éramos llevados por nuestros padres a la iglesia a conocer de la palabra de Dios. Pero muchos de nosotros, por la historia dice que vinieron de España, la madre patria, a conquistar nuestros pueblos a base de espada, a base de plagio, a robarnos toda cultura, a obligarnos a adorar a los dioses que ellos adoraban. Por cierto, un beneficio para nosotros, porque si no, no hubiésemos conocido la palabra del Señor. Es así como ellos nos dejaron el catolicismo, es así como ellos impusieron una religión a cada uno de nosotros para poder adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores de una forma indirecta. Por eso dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Como muchos de nosotros aquí en los Estados Unidos no tenemos esa ciudadanía que anhelamos para podernos mover de un lado a otro y hacer cosas que están en nuestro corazón para el surgimiento y provecho de nosotros mismos y de nuestras familias. Es el sueño americano que todos los latinos
o no sea de una forma, pero estamos aquí, queridos hermanos, y es por eso que nosotros ahora, por medio de Cristo en lo espiritual, abrazamos también una ciudadanía en Cristo. Así como nosotros anhelamos esa ciudadanía para las cosas materiales, nosotros también tenemos la obligación de entrarnos en ese tsunami de Dios para alcanzar la ciudadanía de Israel a través de Israel y sus promesas, que también son hechas para nosotros los gentiles, o sea, el pueblo de Cristo, por qué no decirlo, Sudamérica. Ajenos a los pactos de la promesa, porque no conocíamos las promesas que el Señor teníamos para cada uno de nosotros, porque las promesas en el Nuevo Testamento no solo son para los que estudian la palabra, no solo son para los que están predicando la palabra, sino para todo aquel que escucha la palabra de Dios y se llena de ella. A través de ellos actúa en nuestro corazón, como lo hace el Señor de adentro para afuera, queridos hermanos. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la enseñanza que hoy vamos a dar. ¿Por qué? Porque muchas personas, quizás mejor sería traducir ateos en el mundo, pero quizás soy demasiado fuerte, aunque yo no creo personalmente que haya ateos. ¿Por qué? Porque eso involucra de la no existencia de Dios. Y el Señor en su palabra dice que ha puesto la ley de Dios en nuestros corazones, seas un indígena con lanza y flecha, o seas una persona docta, o seas una persona que ha estudiado teología. Él ha puesto en nuestro corazón la ley de Dios. Entonces nosotros de por sí conocemos lo que es el bien y lo que es el mal. Por esta razón yo no acepto cuando se dice que hay ateos en la tierra, queridos hermanos. Ahora, queridos hermanos, vamos a poner un ejemplo que he tomado para más o menos poner en gráfico lo que voy a tratar de decir en esta tarde y noche. Supongamos que nosotros en nuestras vidas tenemos unos anhelos sinceros en nuestro corazón, pero dadas las circunstancias empezamos a cambiar. ¿Por qué? Por factores externos y factores internos. ¿Cuáles son esos factores internos y cuáles son esos factores externos? Los externos son los amigos, los amantes de vicios, los amantes de cosas raras, los que nos llevan por caminos errados, los que nos dicen y nos enseñan nuevos defectos en nuestras vidas, cosas que nosotros no sabíamos cuando estábamos bajo el yugo de nuestros padres o de nuestros abuelos, porque en muchas de nuestras culturas nosotros vivíamos con nuestros abuelos, ya que nuestros padres, quizás por la pobreza, no tenían la responsabilidad de vivir con cada uno de nosotros. Esos son los factores externos que nos hacen cambiar a cada uno de nosotros, sabiéndonos que nos han enseñado que la ley de Dios es un camino recto, pero nosotros no queremos seguirlo. ¿Por qué? Por obedecer a estas personas, por seguir estos caminos errados. El factor interno, vuelta, es que estamos concentrados en ¿qué? En pagar nuestras propias deudas. Porque yo entiendo y comprendo que cuando venimos acá nos endeudamos porque tenemos que hacer un esfuerzo casi supremo para venir acá. Y tenemos que pagar porque eso está en nuestro corazón, porque nuestros mejores seres queridos han quedado en prenda por el sacrificio que nuestros padres, familiares, etcétera, han hecho para que nosotros podamos pisar una tierra de promesa. Pero también, queridos hermanos, para también a todos los que han llegado, eso es
una trampa del enemigo. ¿Por qué? Porque uno se centra en el trabajo de tal manera. Yo no le digo que no deje de trabajar, es necesario trabajar. En la obra del Señor se tiene que trabajar así como se trabaja en lo civil, queridos hermanos, en la forma regular. También se trabaja y hay que trabajar más, con honradez, con rectitud, con altitud, honestos, siendo honestos con nuestros amos, con los que nos dan el trabajo, con los que nos permiten llevar ese pan a nuestra mesa. Ser honestos. Integridad se llama para cada uno de nosotros. ¿Cuándo viene el problema? Cuando nosotros en el trayecto, porque vienen los abrojos, las espinas, vienen los dardos del enemigo y le prometemos al Señor el oro y el moro, pero cuando ya acabamos de aterrizar aquí por la gracia del Señor, hermanos, nos olvidamos primeramente de nuestros hijos que dejamos, nos olvidamos de nuestras esposas, nos olvidamos de todo el mundo y lo que es peor, tenemos otra mujer aquí, otros hijos y formamos una familia y los hijos que estaban de primogénitos y la esposa que quedó allá son abandonados, queridos hermanos. Y no es el caso que yo he venido a criticar aquí, es la realidad y la pura neta verdad que sucede cuando las personas no tienen esa pesadez de pecado en su corazón. Cuando no tienen ese temor a Dios, son las que empiezan a hacer esas cosas que no le agradan al Señor. Y el Señor en su misericordia, porque había años que sus padres, abuelos oraron por usted, el Señor no les errae de la tierra. Porque son promesas. Porque es verdad, cuando un cristiano resbala, no es que se queda tendido. Ese cristiano es topado. Yo sé que estoy haciendo mal y queremos levantarnos y queremos una ayuda. Pero ¿cuál es la ayuda que tenemos? La asistencia en Dios. Esa es la ayuda que tenemos. Sujetarnos del manto del Señor, extender nuestras manos cuando nosotros nos estamos haciendo fríos. Entonces el Señor en su gracia y su misericordia nos extenderá sus preciosas manos y según el impulso que tengamos nosotros nos levantaremos con fuerza, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos y nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, el Señor no nos va a dejar haciendo teatro, hermanos. No vamos a estar tambaleándonos para que se burlen, no. Él nos levanta y nos sustenta en su poder. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para todo el que oyere la palabra del Señor, queridos hermanos. Es así como el Señor quiere que cada uno de nosotros tenga una responsabilidad intachable con el Señor. El Señor es un Dios, Él es santo y puro, 3 veces santo. Él no puede estar jugando al cristianismo. Hay personas que dicen, pero me fui de esa iglesia, olvídese. El Señor saca a las personas de la iglesia y así va a ser hasta cuando Él venga. Él va a escoger. Él dice que va a separar la cizaña del trigo. Él no dice que va a escoger al trigo primero. No, hermanos, vea la Biblia y dice la cizaña primera será escogida y después ¿qué va a ser? Quemada al lago del infierno. Después el Señor tomará en cuenta a cada uno de nosotros. Y esto es no solo para demostrar que hay hombres que no aman a Dios reales en el mundo, sino también para demostrar que aún estos pueden encontrar gracia oportuna. No crean que muchas veces uno se pone
Yo decía, no, pero yo hago lo que hago y mi Virgen es la que me ayuda. Esa es la que me va a sacar de este problema. Y seguía en mis mismos errores y seguía y tenía que irme a confesar al Padre de los mismos pecados que yo hacía. ¿Qué pasaba, queridos hermanos? No había un arrepentimiento genuino en mí. Había juego, había burla de las cosas sagradas, de todas las cosas que yo entendía. Lo único que había es hipocresía en mi corazón. Es por eso que en Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice el Señor: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar gracia para la ayuda oportuna. Cuando nosotros estamos al borde de caer, cuando nosotros pensamos que ya no podemos hacer nada, el Señor en su promesa nos ha hablado. Y si nosotros no ponemos el pie y acariciamos lo que el Señor nos quiere dar, si nosotros no cogemos como que ya tuviéramos la promesa, esa promesa se queda en un stand-by. Eso quiere decir esperando que usted reaccione a las cosas que el Señor quiere darle. Pero para darle, ¿cómo tiene que estar usted con el Señor? A cuentas con el Señor, esperando que el Señor en su misericordia todo a su debido tiempo lo dé. ¿Por qué? Porque si usted ama al Señor con un corazón constricto y humillado, todas las cosas son añadidas para usted. Lo que usted quiera hacer, el Señor añadirá a su vida. No hay nada que nuestro Rey Celestial no pueda hacer. Nosotros muchas veces y cristianos estamos sin Dios y somos aborrecedores de Dios, porque estando en la iglesia, conociendo la palabra de Dios, caminando en los caminos del Señor, ya sea con subidas y altos y bajos, pero nuestro procedimiento, nuestro caminar es un aborrecer al Señor, más que los propios incrédulos y mundanos. Nos confundimos ahora, no sabemos ni cuál es un cristiano ni cuál es un mundano, queridos hermanos. Nuestros vocabularios casi son iguales, la verdad. Aquellos que no tienen en cuenta a Dios, que no tienen relación o amistad con Él, personas que no tienen más relación con Dios o con Él en el mundo espiritual, todas y cada una de estas personas están en la misma situación con respecto al mundo interior. Si nosotros tenemos una orientación vaga de lo que es la teología, pero si nosotros solo leemos un versículo, el Señor nos revela a cada uno de nosotros cosas infinitas. ¿Acaso el Señor no dice, las di a los niños para avergonzar a los sabios? Entonces nosotros somos aptos para recibir el rema de Dios, la palabra revelada en su evangelio, queridos hermanos. Entonces, ¿por qué ese decaimiento? ¿Por qué esas ganas de acudir al Señor cuando un hermano le invita, vamos a la iglesia? No, mañana. Yo les hago una pregunta, queridos hermanos. ¿Quién te ha dicho que el mañana te pertenece? No, hermanos. Somos tan mal acostumbrados que cuando dormimos tenemos que levantarnos mañana porque esa es nuestra ley, pero no sabemos que el aliento de vida es dado por nuestro Señor Jesús y nada más por Él. Y Él, cuando suelte ese hilo, nuestra vida quedó hasta ahí, y hasta ahí nos llamábamos. Juan, Pedro y Manuel desaparecieron por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y a dónde se fueron?
ahí viene el problema. ¿A dónde se fueron? ¿Están con el Señor? ¿Van a caminar en el Señor el resto de la eternidad? ¿O qué? ¿O van al purgatorio? ¿O van a la pena, al tártaro? ¿O van a ser galardonados en esos 1000 años que nos ofrece el Señor? ¿Vamos a ser recompensados con lo que estamos haciendo? El Señor va a decir: ven acá, hijo mío, has sido fiel, así como yo he sido fiel contigo. Va a decir el Señor: ven acá, hijo mío, has sido fiel, ven a mi lecho. No me conteste, querido hermano, pero eso es lo que quiere el Señor. El Señor no quiere castigarnos, pero el Señor, porque nos ama, castiga. Yo le pongo un ejemplo: si su hija o su niño está por caer a un precipicio, usted no le va a ir a decir despacio, no, usted le va a gritar, usted le va a dar un aliento para que se pare por el susto, para que no siga adelante. Una vez que nos fuimos con mi hija a una playa allá en New Jersey, en Atlantic City, mi hija vio una piscina, y a lo que vio la piscina se emocionó tanto que quiso pasar la calle corriendo. Y yo me acuerdo como que fuera el día de ayer, y yo le grité, solo viendo la intención de mi hija, le grité: ¡Aileen, para! Y ella regresó a verme asustada. ¿Cómo sería ese grito que yo pegué? El Señor igual manera nos grita a nuestro espíritu, a saber, a través de nuestro espíritu, y nos hace saber: estás mal. ¿Y cómo reaccionamos a esas palabras que el Espíritu Santo nos ha tocado? Porque los que estamos en los caminos del Señor sabemos la voz de nuestro amo, sabemos la voz de nuestro pastor, porque somos cada uno de nosotros oveja de su prado. Hacemos caso al Señor. Sí, los honestos, los que aman al Señor, los que caminan en los caminos correctos del Señor, sí hacen caso. Pero los que estamos tambaleando con un pie en el mundo, con otro pie en la religión, a ellos son los que vienen estas palabras. Entonces el Señor tiene que sacudirte, porque te ama, porque te quiere. No quiere que entres en perdición. Aparece entonces que el sol de la justicia brillando en su alma y mostrándole la luz de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En 2 Corintios capítulo 4 versículo 6 dice: porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciesen la luz, en Él que resplandeció en nuestros corazones, ¿para qué? Para iluminar el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mire, el Señor dándonos la gloria de Dios en la cara de nuestro Señor Jesucristo. Las personas se encuentran en un mundo nuevo, todas las cosas a su alrededor se vuelven nuevas y pueden comprender cosas que nunca llegaron a los corazones del hombre. Y ahora ve hasta dónde es posible para que sus ojos recién abiertos a un cielo amplio y brillante que irradia sublime bendición. Y no para cualquiera, queridos hermanos, sino que para cada uno de nosotros que estamos en esa esperanza. ¿O acaso alguna vez ustedes no se han sentido frustrados? ¿Por qué? Porque las puertas como que se cierran y
embargo, el Señor los habla, le dice, tú vas a ser grande, vas a estar en las cosas que tú quieres hacer. Y sin embargo, ¿qué hacemos? Agachamos nuestra cabeza, nos rendimos y no tenemos esa fe suficiente para agarrar ese ramillete de flores que el Señor nos regala a cada uno de nosotros. El Señor dice en su palabra, dice, si los padres, cuando los hijos tienen hambre, dice, ¿qué padre con un corazón malo, los humanos refiriéndose a nosotros, qué padre le da una piedra a un hijo para que muerda cuando tiene hambre? Uno busca lo mejor, ¿no? Yo te preparo, mi amor, espérame un ratito, yo le doy de comer. Cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará a cada uno de nosotros cuando lo pedimos al Señor. Señor, ayúdame, susténtame, necesito de ti, lléname de ti. ¿Por qué no decirlo? Empáchame de ti, Señor. Nosotros tenemos un abogado especial que tenemos cada uno de nosotros, así sea para asuntos legales o ilegales, queridos hermanos. Ahora sabe que abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos míos, mire la ternura del hermano Juan. Estas cosas os escribo para que no pequéis, o sea, para que no te metas en camisa de 11 varas, para que no andes en ocultismo. ¿Qué quiere decir cuando yo le digo ocultismo? Porque ustedes piensan que se pueden esconder de las cosas del Señor. No. Dice, hijitos míos, que estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, mire hermano la gracia del Señor, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Mire querido hermano, no estamos abandonados. Si pecamos, si nos caemos, nos va a doler las consecuencias del error, pero ahí tenemos. Y quien tiene redención por su sangre, el perdón de pecados, ve el nuevo camino para entrar en el lugar santísimo por la sangre poderosa de Jesucristo. Y su luz va de aumento hasta que el día se haga perfecto. Por la misma gracia que el que antes tenía oídos, pero no oía, ahora tiene esa capacidad de oír. Oye la voz que resucita a los muertos, la voz que da la resurrección y la vida. Y ya no es sordo a su invitación, ni a los mandamientos, a sus promesas o amenazas, sino que alegremente escucha la palabra que sale de la boca. ¿Quién gobierna los pensamientos? Palabras, acciones, queridos hermanos. En Hebreos capítulo 5, versículo 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mire, queridos hermanos, José me conversaba el otro día que estaba asistiendo a unos cursos bíblicos con su amada esposa. ¿Qué es ese beneficio que se recibe en cada uno de ustedes? Es el adiestramiento, dice, para tener las cosas del Señor, para los que han alcanzado madurez. ¿Cómo van a alcanzar madurez? Escuchando, atendiendo la palabra de Dios, comprendiendo la palabra de Dios. Alcanzar una madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Discernir. El cristiano actual
de discernimiento en las iglesias ahora. No hay discernimiento de lo que quiere hacer el Señor en las vidas de cada uno de nosotros. Pero si nosotros ejercitamos como los atletas ejercitan sus músculos, los boxeadores en ciertas especialidades ejercitan sus músculos, así nosotros tenemos que ejercitarnos nuestro espíritu en las cosas que le agradan al Señor. Esto es lo que el Señor nos ha dado. En Romanos capítulo 5:5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque una vez que nosotros poseemos algo, muchas veces en la vida secular, somos afrentosos. Si tenemos un carro, un traje, nos gusta que nos vean, que nos halaguen, ¿no? Pero asimismo en las cosas del Señor, cuando llegamos a tener algo, esas cosas nos revisten a cada uno de nosotros, y no es necesario que nosotros estemos alardeando a otras personas, sino que esas personas encuentran en nosotros algo especial. ¿Qué es? El amor de Cristo en nosotros, reflejado en nuestra alma, queridos hermanos. Y cuando digo en nuestra alma, es en nuestro caminar. Cuando nosotros empezamos a caminar con el Señor, lo único que tenemos es que decir: abre mis ojos y mis oídos, crea un alma nueva dentro de mí, renueva mis pasiones, mi alegría y mi temor, transforma mi corazón de piedra en un corazón de carne. Pero antes de que ocurra este cambio total, puede haber muchos cambios parciales en las personas, porque uno no puede cambiar inmediatamente. Uno va madurando de poco en poco, poco a poco vienen las curiosidades. ¿Será que esto es así? ¿O esto es mucho? Es difícil ser cristiano. Pero una cosa sí le digo, querido hermano: cuando usted va a meter pecado, sea en el nivel que está, el Señor pone a usted ese temor a Él, y usted empieza a decir: no, ya no puedo pecar, eso es pecado, yo sé que es pecado. Entonces un cristiano sabe qué hace: ya no peca fácilmente. Es difícil que un cristiano peque descaradamente si no tiene una conciencia que está vívida en él. Sí, queridos hermanos, como les digo, nunca es de la noche, instantáneo. Sí, el Señor lo hace, puede hacerlo, el Señor lo puede hacer de un día para otro. Imagínense, tengo una persona que era adicta a las drogas. Pasó un evangelista, lo evangelizó y vio que tenía la Biblia, pero la Biblia estaba en la mitad, consumidas las hojas. ¿Y qué hacía este joven? Partía las hojas de la Biblia y se fumaba la droga. El evangelista, después de que habló sus palabras, le dijo: te pido que antes de que te fumas, lee la palabra. Y así empezó a hacerlo. Antes de fumar, leía esa palabra. A los 15 días, ese varón ya no se le encontró en el lugar donde se iba a evangelizar cada 15 días. Pensamos que había muerto, sí, pero oh sorpresa, cuando lo encontramos a él bien vestido, cambiado, porque el Señor da nuevas ropas, te pone un nombre nuevo, Él te transforma. Y él, por las palabras de él, dice que él sintió un cambio en su vida y dejó la droga
en un instante. No necesitó un tratamiento o un centro asistencial. Dios obró en su vida de la noche a la mañana. Le dio un asco a él que nunca más prometió estar envuelto en esas drogas. Y así a nosotros debe darnos ese asco del pecado, porque lo que hace el pecado en nuestras vidas es alejarnos de nuestro Señor Jesucristo. Es lo único que hace el pecado. En Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Eso quiere decir que a los cristianos nos están mirando, somos libro abierto en la sociedad, y si nosotros damos un mal testimonio de nosotros mismos, ¿qué van a decir otras personas que pensaban llegar a los caminos del Señor? ¿Qué van a decir? Oh, si así son los cristianos, yo prefiero seguir como estoy, prefiero seguir la ramera de siempre, prefiero ser el borracho de siempre, prefiero ser el marihuanero de siempre. ¿Por qué? Porque hemos sido piedra de tropiezo sin darnos cuenta con nuestros actos, queridos hermanos. Tenemos que cuidar de nosotros mismos y dar un buen testimonio de Dios ha cambiado nuestras vidas. No caer en el menosprecio del día de pequeñeces, porque muchas veces los cristianos decimos: bueno, este pequeño pecado no creo que me tome en cuenta el Señor, y si he pecado yo le voy a pedir perdón, me voy a hincar. No, queridos hermanos, mire lo que dice la palabra de Dios en Zacarías capítulo 4 versículo 10. Vamos a leer, dice: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces, estas pequeñeces son esos pecaditos que nosotros decimos: no me va a afectar, se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel, o sea, el castigo, hermano. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. 7 ojos tiene nuestro Dios, que Él sabe lo que hacemos en la oscuridad, en el día, así nos pongamos detrás de una piedra, así apaguemos las luces, así nos vayamos a lo más oscuro, donde pensemos que nadie nos ve. Ahí están los 7 ojos del Señor, queridos hermanos. Escuchó, yo no lo dije, dice Zacarías ahí, y lo acabamos de leer, que recorren toda la tierra, hermanos. Por otra parte, tampoco confundir los cambios parciales con un cambio total completo, que es el nuevo nacimiento, nacer de nuevo, estar en el Señor, dejar ese hombre antiguo, ese muchacho antiguo que vivía en nosotros y nos llevaba al pecado. Como esclavos, nuestros vicios somos esclavos de nuestros vicios. Pero ¿por qué nosotros no somos los que latigueamos al vicio? No me molestes, yo soy un hijo de Dios, yo no pertenezco a las rameras, soy un hijo de Dios. En Filipenses capítulo 2 versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Jesucristo. Estar en la mente de Jesucristo. Nosotros tenemos que caminar con Él y como Él es, en su mente, queridos hermanos, agradarle a Él. En 2 de Corintios capítulo 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Los que están recién llegados a este país, todas las cosas viejas pasaron. Pero no me refiero a que tiene que olvidarse de su padre, de su madre, de sus hermanos. No, al
contrario, crecer en espiritualidad quiere decir ser más amorosos, caritativos. ¿Pero con quién? Con Cristo también, con Él, para Él. Y verán que el Señor los va a iluminar en cada uno de sus espíritus. Ahora nosotros no tenemos ningún derecho de condenar a un mundo pagano. Es mucho mejor dejarlos en manos de quien los creó, que es el Padre de los espíritus y de toda carne, que es Dios, de paganos, de cristianos al igual, y que no desprecia nada de lo que Él mismo ha creado. Cristo, Él nos ha dado suficiente a nosotros, todos los que están bajo la ley. En Romanos capítulo 3, versículo 19 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. No podemos nosotros estar condenando ni estar poniendo grados más altos. No, es que ese es más santo, que Él es menos santo. El Señor nos ha puesto bajo la ley y cada uno de nosotros tiene que ser calladito. ¿Por qué? Porque con la misma vara que mides serás medido. Así es en la ley del Señor. Entonces, queridos hermanos, lo único que me queda es decirles es que no arrojemos las dádivas del Señor ni las cosas que nos ha dado, como a los cerdos se les da perlas. No hagamos de las dádivas del Señor y desechemos toda cosa y cambiemos por la inmundicia que hay en el mundo. Al contrario, busquemos la santidad, busquemos la oración, el ayuno, encontrarnos con nuestros seres queridos, ayunar en grupo, ya sea individual, pero no se pierda de las dádivas del Señor que uno recibe a través de la oración. Cuando nosotros empezamos a orar, cuando empezamos a gemir en llanto, esa es la oración que está llegando recién al Señor. Bien, queridos hermanos, que el Señor quite el velo de sus corazones. Quiera Dios que puedan hoy oír su voz hablándoles como ningún hombre jamás les habló, y que la paz del Señor resplandezca, porque ha venido la luz y la gloria del Señor ha nacido sobre cada uno de ustedes. Él nos dice a voces: mírenme a mí y sean salvos. En Isaías 45, 22 dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Él es quien nos dice ciertamente en breve: vengo yo pronto. Escuche bien, vengo yo pronto. Como se están dando las cosas, queridos hermanos, tenemos que orar para que nuestra huida no sea en invierno. Demos gracias al Señor, es tiempo de orar. Amantísimo Padre, Dios glorioso, te damos a ti la honra y la gloria, Padre, y que esta palabra, Señor, sea como el grano de trigo, Padre, que muera para que dé fruto, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la juventud que está aquí en esta iglesia, Señor, sea resguardada por tu misericordia, Señor, en contra de los dardos del enemigo que los atacan, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Ponemos en tus manos la vida de cada uno de ellos. Amén, Señor. Amén.